Buen día, Santos. Bien. ¿Cómo estás? ¿No es un momento difícil, ¿no?, para este fortalecimiento institucional? Es un momento difícil para el país y una de las obligaciones para que no tengamos momentos difíciles en el país o que los momentos difíciles los podamos pasar de la mejor manera como nación es tener instituciones fuertes. Si hay algo que nos ha pasado y por lo cual explica bastante de los ciclos recurrentes de la Argentina es que no tenemos instituciones lo suficientemente fuertes. Es debilitamiento de ellas. Es debilitamiento de ellas, y estamos hablando en sentido muy amplio. Cuando uno dice fortalecimiento institucional solo cree que es el Congreso, que es uno de los más importantes, o la justicia, que es de los más importantes. No, también es la policía, también es nuestra moneda. Hoy estamos hablando de cuánto vale nuestra moneda. Esas son instituciones de cualquier nación. Y cuanto más fuertes son, más pueden capear las crisis internas o externas, los momentos de debilidad, para poder tener menos riesgo frente a ese tipo de situaciones. Hoy lo que estamos viendo, y lo vimos en otras oportunidades, es que el debilitamiento de las instituciones hace que nos cueste mucho más pasar los momentos difíciles. Por eso es tan importante. ¿Y esto se debe a la historia que hemos tenido? Eso se debe a la historia que hemos tenido y a la poca importancia que le hemos dado muchas veces a eso. Nosotros estos años le hemos dado mucha importancia. Si vos me preguntás a mí, nosotros hicimos mucho hincapié en poder fortalecer y volver a su lugar y a su origen y a su responsabilidad primaria cada una de las instituciones. Recomponer el federalismo fiscal es una de ellas, la relación con las provincias es una de ellas, la libertad y la autonomía que tiene que tener el Poder Judicial, todavía no ha recuperado la calidad y la capacidad que tiene que tener, pero el Poder Ejecutivo se alejó de la intervención indebida al Poder Judicial. Igual con el Banco Central en relación al cuidado del valor de la moneda, es decir, tiene la autonomía que debe tener. Los organismos de control, Santo, cuando nosotros decimos pasa algo y todos acá decimos es porque no hay control. Bueno, volvimos a darle poder a los organismos de control para que puedan evitar las cosas que después, si no, terminan pasando, sucediendo y la gente termina sufriendo. Entonces, ahora estamos a mitad de camino de eso, avanzamos un montón en ese sentido, estamos a mitad de camino. Y cuando los contextos externos no son favorables y cuando tenemos debilidades internas, nos golpean, y la Argentina todavía es un país vulnerable en ese sentido. Y por ejemplo, esa institución es una moneda, no sé si es la más débil de todas, pero está complicada. Es una, Santos. Si uno dice, no los de afuera, los argentinos cuánto creemos, y nosotros le tenemos que devolver credibilidad a nuestra moneda, es decir, nosotros mismos tenemos que creer en nuestras propias instituciones. Hoy se trata de credibilidad, de credibilidad y de credibilidad. Por eso, si vos me preguntás en qué estamos en estos días, en este contexto, es devolviendo la mayor cantidad de credibilidad posible a este tipo de instituciones que hacen que nosotros podamos transitar estos momentos con mayor tranquilidad. Quiero hablar de los organismos de control. Si algo tiene cuestionamiento por parte de los ciudadanos, son estos organismos. Sí, pero se ha hecho mucho. Yo le digo que trabajo todo el tiempo con algunos organismos que probablemente muchos argentinos ni siquiera los conozcan, porque no tienen por qué conocerlo, porque han pasado en la penumbra total mucho tiempo, pero algunos sí los conocen, porque fueron tristemente célebres en otro tiempo. Digo, hoy se cree en el INDEC. Si hoy estamos hablando de números, es que creemos en esos números. No discutimos el número, discutimos la solución. Porque decimos el número no es bueno, discutamos la solución. Concreto. Entonces, digo, más allá, que guste o no guste, sea bueno o malo, la realidad es esa. Esa es la realidad. El INDEC se recuperó, es una gran diferencia. Hoy nadie discute al INDEC, nadie discute a su titular Todesca. Entonces se puede trabajar de otra manera. Los organismos como la Sindicatura General de la Nación, principal organismo de control de la Argentina, hoy volvió a controlar la administración. ¿Sigue existiendo la Fiscalía Administrativa? ¿De investigaciones administrativas? Sí, pero forma parte del Poder Judicial. Ah. Claro. Son los en organismos... algún momento tenía una enorme importancia. Y debe tener una enorme importancia. Pero digo en la opinión pública, porque fue decayendo esto. Exactamente, porque era uno de los pocos... ¿Y sabe por qué tenía mucha importancia? Primero porque es un organismo importante. Segundo, porque los organismos internos habían sido cooptados. La Sindicatura General, que es el principal órgano de control interno. El control se divide en interno y externo y judicial. Los internos administrativos son la Sindicatura General y las unidades de auditoría interna. Y los demás organismos especializados. Los reguladores de servicios públicos, el Banco Central para el Sistema Financiero, etc. No quiero aburrir con esta técnica, pero en realidad es una cosa que a la gente al final le impacta en la vida cotidiana. Pero claro, cuando me habla de los servicios públicos, claro que nos impacta. Totalmente. Y ahí digo, donde está la crítica más fuerte. Totalmente. Pero se han impuesto multas de 1.000 millones de pesos por año. Se han normalizado, Santo. Mire, le voy a contar algo que casi nadie sabe. A ver, es bueno. ¿Usted sabe cuánto estuvo? Hay dos organismos que son muy grandes, ¿no? El ENRE, que es el de la electricidad, y el ENARGAS, que es el del gas. 15 años intervenidos estuvieron.
Así como el INDEC estuvo varios años intervenido por Moreno y su pandilla, 15 años intervenidos estuvieron, están normalizados. Entonces hoy el Poder Ejecutivo no les puede, si bien dependen estructuralmente, no les puede decir lo que tienen que hacer. Hay una ley que les dice lo que tienen que hacer. Y las empresas que prestan los servicios tienen que ser sometidas técnicamente al control de estos órganos reguladores. Cuando no cumplen se les impone sanciones, más de 1.000 millones el año pasado. Ahora esta es la pregunta, ¿lo pagan? Porque esta es la cosa, ¿no? En el Estado buena pregunta. Una vieja costumbre. Yo te sanciono, yo tengo que pagar, pero no sé cuánto. Imponer y no cobrar. Claro. Bueno, una vieja discusión y nosotros ahora la estamos empezando a revertir. Porque nosotros dijimos, no es bueno decir, te voy a imponer una multa alta para que la gente crea que yo te estoy haciendo mi trabajo y después no cobrarla. No, estamos haciendo un seguimiento de cuánto cobran los organismos encargados de imponer multas. Hay organismos importantísimos que antes eran cueva de corrupción, como la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, otra. Bueno. Que cuando no controla, ¿sabe cuánto cobra hoy en sede administrativa, ni siquiera en sede judicial? Arriba del 80% de las multas impuestas. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué redunda? ¿En qué se traduce eso? Que las empresas de colectivo, las empresas de transporte de carga, etcétera, dicen, yo prefiero no joder más. ¿Y en qué se traduce? Porque me van a cobrar la multa y me la cobran a los poquitos días, casi al mes. ¿En qué redunda esto? En que la seguridad vial aumenta. El titular de la CNRT, un funcionario extraordinario, Pablo Castano, dice, mi misión es que haya menos muertos en las rutas, claro, no imponer multa. Claro. Ahora, si la multa me sirve para que haya menos muertos en las rutas, las voy a imponer y las voy a cobrar. Y a la prueba me remito. Cuando uno mira todo ese recorrido y ese cambio, lo que uno tiene es menos siniestralidad en relación al sistema de transporte de larga distancia, grandes transportistas y de carga. Entonces, sí, se ha mejorado. En cambio, aún todavía falta que los argentinos terminemos de confiar todos en todas las instituciones argentinas. Porque algunos todavía te dicen, el otro día lo escuchaba Axel Kicillof, metiéndonos un poco en el clima de campaña, diciendo, voy a hacer que el INDEC sea un termómetro que mida bien. Perdón, hoy el INDEC mide bien. El problema que tenemos es fiebre. Cuando gobernaba, él era ministro, el termómetro no funcionaba. Entonces digo, pongámonos de acuerdo, el termómetro funciona bien, digamos cómo bajamos la inflación, digamos cómo cuidamos a los argentinos, pongámonos de acuerdo. Eso es lo que nos falta. Y los argentinos van a empezar a creer cada vez más en las instituciones, por tanto cada vez más en la política, que no tiene por qué creer toda junta lo mismo. En la política democrática hay diferencias.